Listo. Pues, ¿cómo estás, Eugenia? Hola Edgar, pues muy bien aquí en sábado de encierro eterno en Oh, el Gloria. de la capital saltillense. Un saludo a toda la gente de Saltillo. ¿Y tú cómo andas? Bien, bien, aquí, fíjate que aquí también está lloviendo, pero el calor no se quiere ir. Pues no. Amanece fresco, pero ya ni día y ahora sí ya te quieres quitar la chamarrita que quisiste lucir en la mañana, pero Pues ya, sí, ya. es que todavía le falta rato en Monterrey, así o sea, todavía. Fíjate que yo son las fechas en las que tolero ir a Monterrey, o sea, antes de marzo y después de septiembre. O sea, en medio no me paran ni por error. Sí, porque no, yo soy de que no aguanto. Y a mí me gusta ir de vacaciones en verano allá a Saltillo porque ya está más, allá sí es más fresco. Tolerable. Pero bueno, hoy vamos a platicar de un cuento muy bello, corto, pero muy ameno. Se puede leer en un par de horas. Fíjate que un autor que me llamó mucha atención su vida, su historia, eh, es Rudyard Kipling. Lo conocemos más por el famoso libro de la selva, Kim. Pero vamos a platicar del cuento más bello del mundo. Así es. ¿Qué te parece cómo te contraste con este cuento? Pues porque hace muchos años, en una feria de libro, estoy hablando de como que sería en el 2007, 2008, andaba yo buscando a ver qué comprar y no sé por qué compré este libro que se llamaba Cuentos Memorables, según Jorge Luis Borges. Y bueno, yo antes era una lectora más abierta, o sea, leía muchas cosas de cuento ahora ya me he ido dirigiendo las lecturas. Ahora ya casi no leo cuento, por ejemplo, pero en esta época pues sí leía mucho cuento. Y me llamó la atención porque es un libro que está basado en unos diarios que a Borges lo invitan a escribir en una revista o algo así. Y sí, es en una revista que se llamaba El Hogar y tenía una sección titulada Un cuento, joya de la literatura, donde Borges en cada número recomendaba uno de los cuentos que para él eran así como los más impactantes o memorables. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque pues Borges es uno de los grandes cuentistas de Latinoamérica, que pues dices, bueno, ¿qué leía él, no? Y Borges siempre ha sido muy dulce, ¿no? Como para hablar de la literatura, muy generoso. Y hace una lista de los cuentos y yo en esa época pues, era una lectora muy, con la ingenuidad de la juventud, ¿no? Me iba, es más, hasta aquí los tengo con palomita, me iba uno por uno, los iba a marcar. Y así fue que me encontré, vi a Rudyard Kipling, yo ya había leído el libro de la selva en esas fechas y me había llamado mucho la atención, me había hecho un libro muy diferente a la idea que tenemos de la historia por las películas. Y luego pues, me fui a leer y me llamó la atención el título, ¿no? El relato más hermoso del mundo. Y también me llama la atención lo que decía Borges de Kipling, o sea, que lo admiraba profundamente. Decía que era uno de los grandes narradores y ese mismo cuento lo pone él en su famosa antología de la literatura fantástica. Y de hecho aquí cuando presentan el cuento, lo ponen como el cuento que Borges, no. Y lo más padre es que en este libro, que vienen de Edgar Allan Poe, de Joseph Conrad, y pues los autores de Borges, de Kipling vienen dos cuentos. O sea, algo nos está queriendo decir, ¿no? O sea, mis cuentos memorables, pero de Kipling pone dos. O sea, en vez de decir, voy a poner otro autor, porque pues Borges conocía muchos cuentos, usa el espacio para poner dos de Rudyard Kipling. Y dice aquí que, y luego en la revista ponía como un parrafito sobre cada cuento. Y en él pone que es la mejor historia del mundo. O sea, así la titula. Como que le tenía mucho amor al cuento. Y fíjate que ahora que la releí, le encontré varias cosas interesantes en relación con Borges. Este, pero bueno, ahorita platicamos de eso. ¿A ti qué te pareció? Fíjate, a mí me gustó bastante la narrativa, el estilo, la prosa de Kipling. Es muy amena. La disfruté mucho. La lees,
se te va como agua. Y aparte, pues es capaz de manejar cosas muy complejas de forma muy sencilla, lo cual es lo que más me asombra. Este, ¿Qué te pasa si te leo un pedacito? A ver, Un pedacito chiquito, nada más para... Y luego ya ahora sí platicar de qué trata el cuento. Le preguntan, o más bien pregunta el personaje principal, ¿qué clase de barco? Le contesta, eran esos que andan con remos, y el mar entra por los agujeros de los remos, y los hombres reman con el agua hasta la rodilla. Hay un banco entre las dos filas de remos, y un capataz con un látigo camina de una punta a la otra del banco, para que trabajen los hombres. ¿Cómo lo sabes? Está en el cuento, hay una cuerda estirada a la altura de un hombre, amarrada a la cubierta de arriba, para que se agarre el capataz cuando se mueve el barco. Una vez, el capataz no da con la cuerda y cae entre los remeros. El héroe se ríe y lo azotan. Está encadenado a su remo naturalmente. ¿Cómo está encadenado? Con un cinturón de hierro clavado al banco y con una pulsera atándolo de remo. Está en la cubierta de abajo, donde van los peores, y la luz entra por las escotillas y los agujeros de los remos. ¿Usted no se imagina la luz del sol filtrándose entre el agujero y el remo, o viéndose con el barco? Sí, pero no puedo imaginar que tú te lo imagines. ¿De qué otro modo puede ser? Escúcheme. Ahora, los remos largos de la cubierta de arriba están movidos por 4 hombres en cada banco, los remos intermedios por 3, los de más abajo por 2. Acuérdese de que en la cubierta inferior no hay ninguna luz y que todos los hombres ahí se enloquecen. Cuando en esa cubierta muere un remero, no lo tiran por la borda, lo despedazan, encadenado, y tiran los pedacitos al mar por el agujero de remo. ¿Por qué? Pregunté asombrado, menos por la información que por el tono autoritario de Charlie Mears. Para ahorrar trabajo y para asustar a los compañeros, se precisan 2 capataces para subir el cuerpo de un hombre a la otra cubierta. Y si dejaran solo a los rameros de la cubierta de abajo, estos no remarían y tratarían de arrancar los bancos, irguiéndose a un tiempo en sus cadenas. El cuento trata sobre otro cuento que vamos a spoiler aquí la historia. ¿O lo quieres dejar en suspenso? no, tú adelante. Bueno, la intención este hombre, un escritor se encuentra con alguien que no tiene ningún habilidad para contar. Es una persona joven, un banquero, pero que 17, 18, 19 años, por ahí va la edad aproximada, Charlie Mears, y tiene esta historia, tiene este cuento en su cabeza y le interesa, le llama mucho la atención, quiere convertirlo en un gran cuento, en el cuento más hermoso. Pero empieza a aparecer este elemento de vidas pasadas, de que con el pasar del tiempo se le hace cada vez más borroso y le empieza a cambiar o comentar diferentes elementos que parece que cambia de época, parece que cambia de historia, parece que cambia de héroe, pero al principio lo que le llama la atención y lo que se disfruta mucho es la calidad de los detalles, de que pues esta persona no tiene ningún interés en barcos, no tiene ningún interés en historias legendarias, en piratas, en estos barcos que se usaban en la antigüedad, en los esclavos, en las colonizaciones, etcétera. Pero tenía gran conocimiento y detalle justo en el momento cuando le cuenta las cosas que se imagina, que él dice que se imagina. Y queda abierta la duda, ¿no? De que igual no es algo que él se imagina, es algo que él vivió y simplemente recuerda en sus sueños o en sus imaginaciones. Así es. O sea, y bueno, la historia es conmovedora por eso, ¿no? De que llega este joven con el escritor que se supone que pues ya tiene un poco más de experiencia a mí me da mucha risa esa parte de cómo el muchacho está platicando con detalle y que es algo súper interesantísimo, pero que el chavo se fija en lo más aburrido y o sea, en lo soso, en lo que nada que ver y por ahí quiere hacer sus cuentos y el otro se fastidia, ¿no? De que no, regresa a la narración. Entonces, juntar
por ahí le dice el chavo, no, es que yo vi como un grabado que había en uno de los remos y lo apunta en un papel y se lo da y el otro lo investiga y resulta que era griego antiguo. Entonces, ¿cómo podía saber este joven esos detalles y las canciones de los galeros? Todo eso, y cada vez empieza como a veces dice que lo sueña o que solo lo sabe, y el otro autor le dice el escritor le dice que si le puede comprar la historia, ¿no? Dice, no, sí, total que le compra la idea, ¿no? Dice, a ver, dime más ideas para él escribir el cuento, pero también se ve confrontado que no puede, ¿no? O sea, porque no, hay algo ahí. Y fíjate que, hablando así de la ahora que volví a leer el cuento, hay una parte donde él va y le cuenta a un amigo, un bengalí. Le dice, oye, fíjate que te voy a platicar algo, ¿no? Es un bengalí que pues estudiaba con los ingleses y todo, pero pues tenía toda su formación, ¿no? De hindú. Y le, y le di cuenta de que, oye, es que fíjate que este muchacho y me está contando estas cosas porque de los antiguos galeros y que los griegos, pero también de los vikingos y le describía a los personajes y a lo que hacían, lo que comían, todo, ¿no? Y le dice él que pues sí, o sea, que es cosa rara que pase, ¿no? En un blanco, esto de que recuerde las vidas pasadas, pero que que eso se va a perder, ¿no? Que se le va a pasar. Entonces hay una escena cuando están platicando sus personajes y llega el muchacho y le dice el amigo, no, es él, déjame hacerle el espejo de tinta. No sé si recuerdas esta parte que le dice, porque vamos a adivinar bastantes cosas, ¿no? Y que el espejo de tinta consistía en un método de adivinación de poner tinta en la mano y que de ahí podías ver, tener así como visiones sobre este, el porvenir o el pasado, así. Entonces, Borges tiene un cuento que se llama Espejo de tinta y así se llama mi columna. O sea, que es también es un personaje que está en este espejo de tinta viendo, de repente se ve a sí mismo. Entonces, eso de Borges, ¿no? Entonces, a mí se me hace muy metafórico. Y luego yo lo busqué, o sea, dije, a ver, entonces el espejo de tinta Borges lo sacó de Rudyard Kipling. Me puse a buscar si existía ese método de adivinación, si en realidad había algo que se llamaba espejo de tinta que te ponían y no encontré. Entonces, no sé si fui víctima de los escritores o si sí existe y lo debo buscar de otra forma o qué. Y ahora estoy muy intrigada porque se me hace así como muy metafórico que sea la tinta, ¿no? Que la tinta pues representa la escritura, la palabra y que sea un espejo, o sea, que se le llame así espejo de tinta, o sea, que la tinta te muestra finalmente tu reflejo desde la palma de tu mano. Entonces, ahora que lo volví a leer, me puse a reflexionar mucho en eso y sigo con la incógnita. Dije, ahorita voy a seguir buscando, a ver con qué doy. Sí, sí podría ser un símbolo analógico. Es la materia prima, la tinta. Y pues a veces nosotros, o las ideas, o los sueños, o la imaginación que tenemos, es burda, es materia prima sin trabajar. El artesano, el escritor, pues lo que hace es refinar. Y hace un primer borrador y luego tiene que volverlo a leer para esculpir poco a poco, ir quitando las cosas que están burdas, que todavía no están finas. Este, pues por eso por ahí. Y también ¿cómo se llama este personaje? Es Krish, Krish Shunder. Era un joven y obeso bengalí, escrupulosamente vestido de levita y pantalón claro, con sombrero alto y guantes amarillos. Pero yo la había conocido en los días que el brutal gobierno de la India pagaba sus estudios universitarios y él publicaba artículos sediciosos en el Sachi Durpan y tenía amores con las esposas de sus condiscípulos de 14 años de edad. También le mete el elemento de su vida, que igual ahorita comentamos lo que estábamos comentando antes de empezar a grabar, de qué tanto el autor está en la novela, qué tanto el protagonista es el autor. Eh, Kipling nace en la India,
nace en Bombay, en la India, bueno, en la India británica, en 1865. Y es ya en sus 20, finales de sus 20, que ya viaja a Inglaterra y le va bien, tiene una gran celebridad por sus escritos. En la India, pues allá estudia y allá se dedica al periodismo. Y una relación pues un poco contrastante este, de lo que es bueno, su relación con lo que es el gobierno o el imperio, el reino británico. Él alcanza a ver los contrastes que existen en las dos culturas, en las, pero también esta, este mundo dentro del periodismo, este mundo dentro de la política, de la censura, etcétera. Fíjate que es una vida muy interesante. Después decide jubilarse, o bueno, ya casado se va a Estados Unidos y allá también tiene otra relación, ya en su escritura y en su vida con lo que es Estados Unidos y con lo que representa la imagen de este país moderno que representa el nuevo estilo de vida, la nueva cultura, un mundo, o más bien un país lleno de liberales, supuestamente, pero pues que al mismo tiempo se enfrenta con muchos conservadores y muy cristianos también. Que es una historia muy interesante. Y luego, para colmo, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1907. Entonces, fama y fortuna, bueno, no sé, fortuna no al extremo, pero sí fama. Le tocó a Kipling desde muy temprana edad en cuestión de, o bueno, justo, no en temprana edad, pero sí inmediatamente entrando a Inglaterra, pues le tocó que tuviera mucha fama. Y hablaran muy bien de él, pero lamentablemente ya por sus ideas un poco conservadoras, ya en el siglo XX ya empezó a decaer su fama. Pero bueno, es que también la literatura empezó a cambiar y la cultura también, y obviamente después de la Primera Guerra Mundial, la postura era hacia otra dirección. Pero bueno, ya me callo. No, 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 está bien. De hecho, o sea, yo pienso que sí fue un escritor muy precoz. Hace rato comentábamos de cómo le hacían, porque yo escribo bien poquito y bien lento y empecé ya grande. O sea, y esta gente, por ahí en su autobiografía, en el libro de algo de mí mismo, él cuenta cómo siendo muy joven, pues, o sea, que siempre se vio de más edad porque estaba muy grandote y muy fornido cuando era adolescente. Entonces él empieza, o sea, muy joven y empieza a escribir y luego ya, como dice Edgar, trabaja varios años en un periódico así muy medio rascuachón y que donde él le tocaba ser al subdirector, pero le tocaba hacer de todo. Pero siempre sí es cierto que fue una persona de privilegios porque sus papás pues estaban bien posicionados, bueno, salvo de niño que lo dejaban ahí encargado con unas personas que lo maltrataban y eran muy feos con él, pero pues finalmente su familia siempre tuvo prestigio, cercanía al poder, dinero, por ahí cuenta él que él siempre tenía quien lo vistiera y que lo afeitaban antes de levantarse, y cosas, y que tenía ahí un criado. O sea, sí era como una especie de señor así nice, o creció con todo eso, pero me sorprende como la objetividad que tuvo para ver la realidad. O sea, porque por ahí cuenta que conoció, pues cuenta cómo era la vida allá, ¿no? O sea, que era muy diferente con las epidemias y las culturas y habla mucho de los soldados y cómo empieza a escribir de ellos y las historias empiezan a tener éxito, al grado de que, pues como comenta Edgar, muy joven tuvo se empieza a ser famoso, o sea, por ahí le vende a unos editores sus cuentos y se empiezan a reproducir y empieza a salir en los periódicos y todo. Y él no tenía 24 años cuando ya se hablaba de él, cuando ya era la promesa, cuando todo. De hecho, es el escritor que más joven ha ganado el premio Nobel en la historia. O sea, tenía que 36, 37 años. Estamos hablando que, y aparte fue súper prolífico, escribió de cuentos y de poemas, bueno, con una idea yo creo que más decimonónica de la poesía,
pienso que fue más revolucionario en el cuento. O sea, el trabajo que hizo en el cuento es muchísimo más notable que quizá lo que pudo haber hecho en poesía, que también escribió novela, obra de teatro. Canciones, inclusive hay letras de canciones que son De hecho, clásicas en el folclore estadounidense. pues sí, y en estas canciones que dices aparecen en el libro de la selva, por ejemplo. O sea, está el relato, o sea, son como pequeños cuentitos entrelazados y casi siempre terminan con una canción. O sea, no como la de Balú y esa de Disney, ¿verdad? De Tintán, hecho, el personaje es lo opuesto, o sea, Balú es un oso sabio que tiene que formar a Mowgli, que es, o sea, no es así como que un hippie de vive la vida loca, sino es alguien que tiene que enseñar este, a decir qué es la vida, cuáles son las reglas de la existencia, ¿no? Las leyes de la selva y de cómo. búscalo más vital. Ay, no, y luego ves la película y dices, ay, Disney, no, hombre, o sea. Y luego Tintán. No, pero Tintán levanta mucho la película Ah, sí, claro. De hecho, latinoamericana. fíjate que a mí la película nueva me gustó más, la de live action, no sé cómo se llama. Sí, live Este, action con Cronenberg, Scarlett Johansson, etcétera. sí, porque creo que tratan de retomar algunos elementos que querías decir, ¿no? Como el libro de la selva, ¿no? Con la metáfora del libro de la vida y cómo cada animal representaba a un personaje social, incluso cultural, ¿no? También por el tipo de animales de la India. Y cómo él desde niño, pues empieza a rodear de gente que le cuenta muchas historias. Por ahí dice que un tío le cuenta la historia de un hombre que fue condenado a tener pesadillas siempre y que luego ya de grande se dio cuenta que esa era una obra famosa. Entonces se fue empapando de este folclore y lo que me gusta de él es que como que logró eh, entender que pues él era el hijo privilegiado, nice y todo es literario. Entonces no es, o al menos no todo el tiempo, no es el escritor que está viendo, obviamente pues sí, y que eso le gustaba y luego que ya tuvo una connotación negativa, pero sí es alguien que alcanza como a distinguir su papel de escritor y su papel de otras cosas, ¿no? Y por eso escribe estas desgarradoras historias de soldados. Borges pone una de esas historias aquí, que se llama El jardinero, ¿Jardinero qué? y escribió muchos relatos de ese tipo. ¿Mandé? ¿Cómo se llama el cuento? ¿Jardinero qué? Te me estás Creo que se viendo. llama El jardinero. Mira, Ah, déjame ok. ver si no sé si este libro está en internet, pero sí se llama El jardinero de Rudyard Kipling, Saludos. que habla pues, es que aquí, no hombre, o sea, un rato estaba la pipa fumigadora No pasa la basura el sábado. y mata a todas las mariposas, a todos los seres bonitos, menos a la fauna nociva. Pero bueno, de hecho Kipling pierde a sus hijos también, o sea, cuando tiene 3 hijos, muere su hija de pulmonía y luego su hijo se va a la guerra y Muere. él fue pues digamos, un parteaguas también en su visión de la guerra. O sea, pierde a su hijo ahí, obviamente ya con el dolor y todo empieza a escribir más del tema, a buscar un enfoque más comprometido. Y tuvo también su relación, fue amigo de algunos reyes, pero luego también pues discrepaba de ciertas cosas que pasaban. Entonces, sí es un personaje que es como difícil de verlo, pero que conmueve porque al menos su pasión por la literatura y por la lectura y todo eso era bastante real desde niño, ¿no? Pues él se entretenía leyendo cuando pues, sus papás nunca estaban, prácticamente no creció con ellos, y le mandaban libros y pues era su manera de. Pues es que es el estilo de la aristocracia inglesa. La madre no se iba a dignar a educar a su hijo, sino contrataban a una niñera, a una institutriz, la cual se dedicaba a su educación, todo su bienestar y aparte su educación. Y qué bueno que comentas ese libro que habla de su biografía, en la que pues, nos comenta que
Sí, lo trataban muy mal, lo golpeaban, y hasta que se dieron cuenta de sus papás, que ya la despidieron. Pero antes de eso, este, creían que creían que los libros que le regalaban sus papás era castigo. Y entonces lo dejaban leer, y cuando se dieron cuenta que le gustaba leer, que sí los disfrutaba, se los quitaron. Sí, y que No pues más gente. también, pues esa es gente que no entiende, ¿no? O sea, y también era una mujer con su hijo, ¿no? Y que el hijo lo humillaba y lo golpeaba y Y le hacía bullying, bien. al estilo No, antiguo. ¿dónde? El bullying al estilo antiguo, no usaba memes. Sí. No, ese era de a puño cerrado y muy duro porque pues a él y cómo de grande lo reflexiona, ¿no? O sea, que te menciona una anécdota que iba caminando y él dice, sonríe y le dice el otro, ¿por qué te ríes? Y él, es un niño, no, pues, no sé. Entonces, no, eres mentiroso y castigo, y o sea, como que era un odio, ¿no? A la felicidad o un resentimiento a la posición de él o no sé. Hasta que pues ya se dan cuenta que lo maltrataban y pues se lo llevan, ¿no? Un día que sube su mamá a darle las buenas noches o algo así y él se protege porque esperaba el golpe, ¿no? Entonces ahí son los papás. Y estamos hablando de un infante, ¿no? No menor de... Sí, tenía 8 años, creo, 7, 8 años. Un niño pequeño. Pero bueno, de los 3 4 años estaba con la institutriz. Sí, sí, pues desde toda la vida estuvo con su haya, o no sé cómo le decía, y pues te va contando las aventuras. A mí algo que me llamó la atención también de su libro, su biografía, es que hay cosas que no, que quisiera saber y que no las pone. O sea, es muy discreto con algunas cosas, ¿no? Como lo de los amores o una, no sé, como que narra las cosas más novelescas que según él vivió estos viajes, porque fue a dar hasta Japón, Australia, Canadá, pues que de niño lo llevaron a París, y pues, se enamoró de Francia y aprendió francés. O sea, literalmente era un hombre de mundo, ¿no? Y que yo creo que sí debió haber tenido muchos demonios internos, porque sí se priva de decir bastantes cosas que Pues es dices, también fue como por su fama hubo mucha polémica. O sea, si sí, si claro. eres una persona famosa, obviamente va a haber gente que va a hablar mal de ti o le va a sacar gordo. De hecho, él Entonces, cuenta, ¿no? Que iban los periodistas y que él decía, no, no quiero, no tengo nada que decir, pues entonces lo voy a inventar porque necesito la nota. Y que publicaron un montón de cosas que él no dijo y que no sé qué. Bueno. es que pues no te queda de otra. O cuando eres una figura pública, cuando eres famoso, pues no te queda de otra. No, y Este, tan joven, o sea, desde muy joven, imagínate cargar con la fama y rechazó varios premios, ¿no? Es que eso también fue raro. Rechazó ser nombrado caballero, que era como la orden para ser Sir Rudyard Kipling, que era una de las cosas de más prestigio. Rechazó un premio nacional de poesía, o sea, nada más el Nobel sí lo aceptó. Y pues también le echaron bullying, que porque, pues sí, que porque no se lo dieron a Thomas Hardy. Por ahí menciona que a su boda nada más fueron 3 amigos y uno de ellos es Henry James. Entonces también me gustaría que hablara más de esos encuentros, ¿no? Sabemos que conoció a Henry James, que conoció a Mark Twain, pero que se quedó así todo, que conoció a Stevenson, que tenía amistad con esos personajes y que él dice algo también interesante, ¿no? Que él entendió que el gremio de los escritores era muy denso y que pues había gente. no, no, que sí, o sea, él prefirió mejor, cuando vio que ¿Sí? era puro chisme, puro melodrama, mejor, ¿sabes qué? Me voy a Estados Unidos. Fíjate que es una buena idea. Dice, yo nunca hablé mal de nadie, ni bien, ni mal, ni nada, ni me metí a desprestigiar la obra de ningún colega, ni nada. Dice, porque hay gente que dice, ya son unos ancianos y todavía andan peleándose ahí porque lo que dijeron, que dicen, no sé qué. Y que pues dice, es muy triste que se reduzca eso de gremio. Y ahí te encargo que sí, o sea, todavía son muy así, dices, para las obras que hacen, o sea, dices, en esa época, pues bueno, o sea, había obras, y ahora yo sigo esperando la gran obra, pero nada más recibo el gran chisme. Es que pues los gremios así son, de todo tipo. Y si hablamos de literatura, pues también tienen esas peculiaridades de que por aquí, por ejemplo, el grupo de los
de los contemporáneos peleados con el grupo anterior, y luego peleados con los que siguen, y dentro de ellos también se pelearon, y luego apareció, cuando estaba el comunismo aquí, bien fuerte, y, y después cuando se empezó a criticar el comunismo, a APA le tocó que lo sacaron del grupo, y pues acuérdate que Laurel, el libro de poesía, la compilación de poesía mexicana, perdón, hispana, pues también por este tipo de discusiones, por este tipo de relaciones más bien, muchos autores y muchos poemas se censuraron, se eliminaron más bien. Entonces se da en todos lados, y se da en todos los países, y se da en todos los gremios. Pero pues ahorita estamos hablando de los gremios de literatura. No, y ahí te encargo los de los pintores y bueno, una historia muy larga. Y que pues también, por ejemplo, Rudyard Kipling, su papá tenía muchas amistades con artistas, ¿no? Como, pintores, escultores, etcétera, y que es otra forma de influencia. Eh, eso también se me hubiera interesado que escribiera, encontrar así, o sea, si tuviera un libro así de arte o de algo así. No sé, tiene tanta obra y que es un escritor olvidado, o sea que no se ha traducido mucho en español, pues nada más tenemos el libro de la selva y este libro raro que encontré, se me hizo súper raro encontrarlo traducido en esta editorial del Conactu. Es un libro del 2014, estos cuentos de Borges y ya hay bueno, la de Kim, Kim, que es muy famoso también. su poema de Eve, que también es muy famoso. Es un poema así como, que sí ponen a veces en estos libros como de motivación o de frases célebres así. Pero así como que todos los libros de Kipling, porque cuando él empieza pues a decaer, obviamente ya las nuevas generaciones no estaban de acuerdo con sus ideas y todo, y ya pues se va olvidando y lo dejan de publicar. O sea, yo creo que es hasta Borges que regresa a él, que lo trae a lengua española y que nos muestra otra cara de Rudyard Kipling, ¿no? O sea, que Rudyard Kipling no es el libro de la selva. O sea, que Rudyard Kipling es un autor que tiene pues muchos registros, ¿no? Y este del cuento más y me parece genial que lo titule así, ¿no? El cuento más hermoso del mundo. Porque es el cuento que pudo haber sido, pero nunca fue. Es Pues un sí, todos tributo. tenemos un cuento hermoso así, ¿no? Es también como esta símbolo del escritor que está detrás de la belleza que no puede conseguir o que está detrás de la gran obra que no ha podido escribir o que sabe que no escribirá, ¿no? Es como que este deseo que todo autor tiene, ¿no? Que rara vez yo creo que un autor ha dicho, ah, ya escribí una gran obra, déjame muero. Pues no, o quién sabe, ¿no? Quizá haya quienes sí lo hayan entendido así, pero es como esa sensación del escritor incompleto y todo. Y siempre desde la primera vez que lo leí me llamó la atención porque eso que comentábamos, o sea, dije, ¿y si le pasó algo así a Kipling? O sea, porque él sí creía en algunas de esas cosas. Sí, pues viene de la India. La Sí, recomendación es un tema recurrente en su religión, y aparte, este, o sea, ¿qué tanto el, bueno, sí, qué tanto sería el autor el personaje principal? Pero también estaba pensando en que, pues, sobre el título, que es el más bello del mundo, el cuento más bello del mundo. O sea, no todos están, no todos dicen que podemos encontrar el- la obra más importante de nuestra cultura. O sea, podemos hablar de Shakespeare, podemos hablar de Cervantes, dependiendo del lenguaje. Pero la obra, o sea, el cuento, la novela, la obra de teatro, la mejor, ese es el punto. Decir que es la mejor es también al mismo tiempo decir o criticar o desplazar la idea de que pueda existir la mejor, o la más bella, o la más hermosa, o la más impactante, etc. Eh, para mí eso es el título, para mí es de que es imposible
encontrar una obra que sea la que pudiera resumir toda la humanidad o toda la cultura o que sea la más bella, la que provoque una sensación estética máxima en el esplendor, en todo su esplendor, en toda persona que lo vaya a leer. Y es como la música. Para mí la música es escuchas un disco, es una canción, y lo traes todo un año o lo traes varias semanas, pero ya después sale algo nuevo o encuentras algo diferente y ahora te gusta más ese. Y lo recuerdas, lo vuelves a escuchar y hay nostalgia y lo vuelves a poner en tu lista de canciones favoritas, pero cambia, se desplaza. Pasa lo mismo con la literatura, pasa lo mismo con el cine, con el arte, etcétera, con muchas cosas, con la comida inclusive, no te aburres de comer lo mismo todos los días, aunque te guste mucho. Pero para mí el título desplaza la idea de que pueda ser el más bello del mundo. Contraproducente. Pues sí, y que también sucede con el mismo personaje, ¿no? Que va cambiando su visión y estas cosas que es también muy platónico, ¿no? Que solo recordamos. Así que por ahí en una parte del cuento dice que aquí vivimos, que venimos aquí como a completar el conocimiento que no logramos con las vidas anteriores, ¿no? Y por ahí hay una plática con este otro personaje bengalí que le dice que hay que tener cuidado con la vida y la muerte, o sea, con esos misterios. O sea, imagínate que si tú dices que eso existe, o sea, que alguien pueda, que vas a reencarnar, que el conocimiento se va a ir quedando en el espíritu, aunque no sea consciente. Dice, imagínate todos los desastres que harían los ingleses. Sí, o sea, dice, no, pues ya en una hora irían a invadir todo, ¿no? Entonces dice, hay que tener, dice, todos te creerían loco, pero hay que tener cuidado con esas cosas. O sea, no se pueden abordar a la ligera el querer saber también el secreto de la vida. O sea, el de quién soy, de dónde vengo, todo eso, ¿no? Y creo que el cuento también toca un poco ese punto, o sea, que estás no solo ante la posibilidad de escribir una obra maravillosa, sino de descifrar uno de los grandes misterios de la vida o comprobar que es verdad esa teoría de que los espíritus se reciclan o regresan, o que esto es solo un plano en el que sirves para trabajar otro tipo de cosas que no entiendes aún aquí. Entonces, esa parte también me gustó y también me pareció simpatiquísimo al final. O sea, Bueno, eso sí lo dejaremos después. ahí a Para los que lo vean. lectores Pero para a ver, que vean déjame qué piensen, ¿no? leerte sobre lo que estabas comentando. Vamos a leer, es un parrafito muy pequeño. Dice, ¿cómo puede haberla? Eres cristiano y en tus libros está prohibido el fruto del árbol de la vida, o nunca morirás. ¿Cómo van a temer la muerte si todos saben lo que tu amigo no sabe que sabe? Tengo miedo de los azotes, pero no tengo miedo de morir porque sé lo que sé. Ustedes no temen los azotes, pero temen la muerte. Si no la temieran, ustedes los ingleses se llevarían el mundo por delante en una hora, rompiendo los equilibrios de las potencias y haciendo conmociones. No sería bueno, pero no hay miedo. Se acordará menos y menos y dirá que es un sueño. Luego se olvidará. Cuando pasé el bachillerato de Calcuta, esto estaba en la crestomatía de Wordsworth, arrastrando nubes de gloria. ¿Te acuerdas? Es exactamente lo que estabas comentando y me llama la atención cuando dice, se acordará menos y menos y dirá que es un sueño, porque en todos los testimonios de gente que recuerda vidas pasadas, lo hace cuando es joven, cuando es infante, cuando es adolescente, pero saliendo de la adolescencia, en todos los casos, lo olvidan, empiezan a olvidar todos esos elementos que tenían supuestamente. Y allá, pues, si es algo que se maneja culturalmente, pues es algo que está latente, no es alguna anécdota exótica, que estoy seguro lo fue este cuento y estoy seguro que lo fue el libro de la selva. Creo que esa es la gran atracción que tuvo Kipling en Inglaterra y en Europa en general, en el mundo occidental, es ese exotismo que tiene una persona que pertenece a su cultura
pero que nació en otra y que tiene la capacidad de traducir o desarrollar historias que tengan esos elementos. Kipling, pues, fue un gran mediador, entonces, entre estas 2 culturas. Eh, pues, no le tocó la revolución, no le tocó la independencia de la India, pero estoy seguro que hubiera, pregonado la liberación o bueno, la lucha hubiera estado a favor de la lucha de Gandhi, pero quién sabe. Sí, y aparte esto no siempre fue como bien visto, ¿no? O sea, de cómo, porque Kipling, digamos que ponía la balanza, no idealizaba a unos ni a otros, sino que, o sea, mientras había unos que decían que los ingleses de la India eran unos esclavistas y que, pues sí, ¿verdad? O sea, era una colonia, o sea, y llegas a, y que pues cualquier visión que, donde favoreciera a los ingleses de la India, pues era como falsa, ¿no? Y estaban los otros que decían que los indios, que eran unos salvajes, tenían unas costumbres muy incivilizadas. Había que cristianizarlos. Sí, o sea, y querían verse en los relatos así como que los salvadores de la cultura y los de la civilidad, o sea, y lo que hace Kipling pues es como una especie de equilibrio, ¿no? De tratar de ver las cosas con cierta distancia y decir, pues ni unos ni otros, o sea, la vida era así, pasaba esto, entonces sí hace, por supuesto que no puede negar su cultura, ¿no? O sea, no puede negar la visión que tiene, o sea, su visión imperial, pero lo intenta o sea, hace, o al menos pienso yo que lo ve con otro tipo de ojos, ¿no? Porque él vive, lo ve muy de cerca y para él las historias son historias maravillosas, pero no es como que no lo folcloriza, ¿no? Como harían otros autores, no lo hace tanto, y que eso también causó polémica al momento de que sacara sus relatos, o sea, que dan a conocer una cultura que solo se veía a la distancia, como la cultura a la que pues te la impusiste y que, bueno, conviven estas dos visiones en estas obras, ¿no? Tanto en el libro La Selva, en este cuento y en otros textos que dedicó Kipling a, pues hablar de esa influencia, porque pues finalmente es donde él vivió, donde creció, es la literatura con la que se formó. O sea, aunque sus papás le mandaban que los cuentos ingleses para niños y todo eso, pues no fue indiferente a los relatos que contaban ahí, a los templos, ¿no? Que dice que iban a ver los lugares y todo y que había muchas. Él es una cultura difícil de abordar, o sea, porque la India es muy grande, hay muchas lenguas, muchas culturas y pues la tradición hindú es muy antigua, es milenaria, organizarla, datarla, todo eso, meterte pues es otro universo y no es nada sencillo intentarlo, ¿no? Además aprendete las deidades y nada más con eso tienes y sus avatares para no acabar jamás. Entonces, bueno, también es un trabajo interesante, una visión y que Borges recupera, o sea, Borges, yo no sé cómo fue a dar con esta pasión por Kipling, pero no sé si por los tigres o, o estas obviamente pues por su tradición inglesa también, porque su familia era inglesa, y pues compartía esa vena. Y aparte Borges decía que la prosa de Kipling era una maravilla, o sea, le llama el ano de la narrativa, o sea, porque creo que el papá de Kipling eran así, este sentido como de artistas, todo, él dice que esto es un artista de lenguaje. O sea, que la forma en la que usa para contar la historia y todo a Borges le maravillaba y le gustaba mucho traducirlo. Lo tradujo varias veces. Pues mira, o sea, si no fuera por como tú dices, su narrativa, su estilo, no estaríamos comentándolo ahorita. Y Borges no lo hubiera leído para nada, no me hubiera interesado leerlo. Entonces, ahí radica o sea, ahí está la fuerza que tiene el autor en su desarrollo, en su prosa, en la capacidad del lenguaje de esculpir estas historias, y abrir la imaginación y deja tú, lo cual me lleva a la pregunta,
del tema que me gustaría, con el cual me gustaría finalizar, ¿qué tanto es el autor con su protagonista? Pensemos en Shakespeare, pensemos en Cervantes, pensemos en, obviamente en Kipling, en este cuento. ¿Qué tanto es este personaje en relación con el autor? O sea, ¿es el autor o se transforma? ¿Es otro, pero al mismo tiempo tiene características de él, tiene la memoria de él, tiene la experiencia de él? ¿Tú cómo nos lo platicarías? Híjole, pues es muy difícil de decir eso. Yo pienso que sí hay una especie de proyección, o sea, tanto Kipling como el escritor protagonista de este cuento eran autores pues consagrados, ¿no? Conocedores de la tradición, conocedores de la poesía. Los dos tenían esta relación con la cultura de la India. Hay muchas coincidencias entre estos dos personajes, pero por supuesto, no podemos saber hasta dónde se proyecta Kipling, ¿no? En el relato, pero pues obviamente el texto yo creo que revela una de sus grandes preocupaciones, sobre todo porque él se supo escritor desde muy joven, ¿no? Y eso tiene mucho peso, o sea, en el momento en el que uno se sabe escritor, o sea, hay muchas dudas. Sí, de verdad, lo que digo es importante, si este va a ser en realidad mi camino, etcétera. Para él fue así como muy claro y no sé hasta qué punto sea o no este personaje, pero definitivamente tienen coincidencias importantes. Podemos decir que quizá es una especie de alter ego de, de Kipling, ¿no? En el que proyecta en este cuento pues algunas de sus preocupaciones. Porque pues, perdón que te interrumpa, por ejemplo, están todos estos alter egos que llamó, ¿cómo? Heterónimos. ¿Cómo? Los Heterónimos, heterónimos. heterónimos. Este, y son muy fieles a sí mismos, los crea con mucha congruencia y coherencia en su poesía, de su estilo, y parece, la verdad sí parece que es otra persona. Es que dice, Pessoa decía que fingir es conocerse. Entonces, solo puedo ser yo cuando soy otro. Y es una de las grandes preguntas de la literatura, o sea, ¿quién soy? O sea, no podemos definirnos, somos indefinibles. Y ese es uno de nuestros grandes misterios. O sea, yo no puedo definir quién soy porque cambio todos los días, porque lo que yo puedo ser, otro también puede ser. O sea, si yo digo que soy esto y lo otro, pues otro también puede decirlo. Entonces, ¿qué nos hace de diferentes? Yo creo que esa es una de las grandes preguntas y está muy presente en ese cuento, ¿no? ¿Quiénes somos en realidad? O sea, ¿de dónde viene nuestra espiritualidad, nuestra sensibilidad? ¿Son reales nuestros recuerdos? ¿Hasta dónde la experiencia es nuestra y hasta dónde es algo que le pertenece a otra cosa? Y en ese sentido, pues quizá el ser otros en la literatura, pues sería un camino o un intento por acercarnos a develar la gran incógnita de quién soy y quiénes son los otros. Decía Rambo, yo soy el otro. Entonces, pues quizá haya algo o mucho de eso ahí. Quizá también pudo, no sé si en algún momento se llegó a identificar con el joven. Yo decía, es que como no se da cuenta que está diciendo puras tonteras. Y sí, la verdad es que cuando trabajas con gente, te llegan muchos así y dices, ay, tiene lo mismo que otros, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado, Saludos, saludos. ¿Cómo se llama? no, algo se llama. Ya, voy a correr para allá. Ven. Este es el culpable. En las clases así está, ladra nada más cuando hay clase. Justo cuando vas a decir la tarea. Sí, todos enseñamos al perrito. Y yo, ay, bueno, ya se los voy a enseñar. A ver, enseñas. Ya se fue corriendo, si no se lo Bueno, enseño. la otra. Está muy bonito. Este, El mío también empezó a ladrar ahorita que pasó alguien. bueno, Es- no podemos evitar que los perritos sean perritos. Ellos quizá, como decía el gato de Coraline, ¿no? Que dice, los gatos, le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, los gatos no tenemos nombre porque sabemos quiénes somos, ¿no? Pues ustedes tienen nombre porque no saben quién eres. Me gusta mucho esa frase de Neil Gaiman.
Aunque me gustó la novela, fíjate que la película hace un trabajo increíble con la historia, muy, muy bello. Y pues bueno, quizá los perritos también sepan quiénes son, Sí, aunque ellos responden a los nombres, no como los gatos. El gato le puedes, o sea, aunque sepa cómo le dices. no, no, los gatos tienen su independencia emocional. No dependen emocionalmente de Yes. nosotros, sino de ellos mismos. Por eso nos gustan, porque queremos ser como ellos. Y al contrario de los perros, pues queremos ser como los perros, queremos ser fieles. Nos gusta lo que no somos, nos gusta lo opuesto, o nos atrae lo opuesto. Este, y aparte, bueno, regresando a la cuestión, este, creo que, bueno, ya se hace que ya lo dijimos todo, tú ya lo dijiste todo más bien, este, pero este personaje, este joven que es el que le está contando el cuento, o los recuerdos, o los sueños, también me llamó la atención cómo empieza a perder, pero no más porque va pasando el tiempo, sino porque se dedica, él también entabla relación con este escritor porque quiere escribir poemas, quiere ser poeta. Y sus cuentos pues no son muy, o más bien sus poemas no son muy llamativos o muy interesantes. Si lo ponen a leer autores de moda de poesía, eh, o grandes autores, y su estilo empieza a cambiar, y su forma de pensar empieza a cambiar, le empieza a dar más, se pone sangro. Creer ya mucho, de que No está ya suele a buen pasar. nivel. Y pues también es como una crítica a los escritores jóvenes, pero también a los ya considerados, este, Son etapas de las que no puedes huir. O sea, en algún momento te pasa, y cuando eres joven, pues obviamente te impresionas mucho y te sientes... Yo el otro día estaba leyendo algo que escribí hace 10 años, me da mucha risa y dije, qué oso. O sea, no porque fuera malo en sí, o sea, era ingenuo, o sea, uno es ingenuo, uno cree que ha escrito la gran frase y es un lugar común. Todo eso te pasa cuando eres joven y te enojas cuando alguien te lo dice, ¿no? Y luego lees a un autor consagrado o complicado y quizá no le entiendes bien o le entiendes mal y tú ya te sientes iluminado. Pues muy de la juventud y no creo que sea malo, o sea, también tiene su parte necesaria a veces, porque luego uno rompe, o sea, vas rompiendo con todo eso, ¿no? El problema es que hay mucha gente que empieza a escribir en esa etapa. Yo, por fortuna, al menos, bueno, el periodismo sí es, o sea, empecé muy joven, a los 19 20 años ya estaba en el periódico, pero los ejercicios de creación o ya como otras intenciones ya las tuve ya con otra conciencia de la literatura. Bueno, son las etapas de uno. No puedes culpar a los jóvenes de hacer lo que hacen los jóvenes, pero ni a sí son los caminos. adultos, ni a los viejitos, ni a los adultos ser como somos. Ya Así es. pasamos bueno, yo ya pasé de los 35, o sea, puedo Ya considerar estás en la segunda mitad de la vida, diría Dante. la segunda mitad de mi vida. Este, Yo todavía apenas estoy llegando al fin de la primera etapa. Qué miedo. no, hombre, pero pues es lo que es, hay que disfrutar la adolescencia, hay que disfrutar la juventud, hay que disfrutar la adultez y después hay que disfrutar la vejez. Hay que saberse quiénes somos, Así porque es. es lo que nos dice el cuento al final. ¿Sí? O sea, no, nunca vamos a terminar de conocernos, pero Hay que disfrutar las canas. cada día cambiamos. A mí ya me están saliendo en esta cuarentena, se me está haciendo el pelo de viejita. Dije, "Ah, no me voy a ir a rapar otra vez". Apenas, hombre, yo estoy ya lleno de canas. Oye, pero ¿algo más que quisieras comentar del cuento más bello del mundo? Pues que lo lean porque no podemos pasar por este plano terrenal sin leer un cuento que se llama así. Nada más eso. Y pues también es una invitación a leer otros cuentos del corte, ¿no? Recordar un poco el trabajo
de Kipling y que inspiró, o sea, pareciera que es un autor que no tiene mucho que ver con nosotros, que el imperio inglés, la India y todo. Pero bueno, fue una gran influencia para Borges, que es un autor que mucho tiene que ver con nosotros. Y pues la literatura es una gran conexión donde todo tiene que ver con nosotros, al final de cuentas. Es una literatura muy, muy disfrutable. Su narración es muy cómoda, muy, muy fluida. Muchos autores no, te llevan a un lado, te llevan a otro y tienes que luchar con ellos por, para simplemente terminar la obra. Pero no, este autor, yo, bueno, de mi parte, lo siento muy, muy fluido. Yo no he leído, o más bien, no he leído, ya empecé a leer el libro de Selva, no lo he leído. Me quedé con la película y pues invito a todos a que lean las obras de Kipling también. Pueden empezar con los más famosos, con Kim, y si saben inglés, buscar sus obras en inglés, que obviamente es donde ya se muestra más donde se muestra realmente su estilo auténtico. Y bueno, pondré los links de este cuento, y buscaré también el otro que me recomendaste y que también leí sobre su vida, porque también son libros muy, muy evocativos y muy interesantes. Perdón, cuentos. Bueno, un cuento y una biografía. Pero bueno, pues muchas gracias. Qué bueno que Gracias, Edgar. regresamos. Y pues gracias a quienes han estado viendo estos videos y ojalá nos retroalimente. No, sí, que nos comenten, que compartan, eh, y, y pues más importante que sigamos platicando, que sigamos leyendo y que sigamos platicando. Hay que aprovechar este año de cuarentena. Pues sí, con la lectura. Bueno, saludos al que pitó. Pero ¿por qué pitan? O sea, pasan y pitan. No, ¿A no quién sé, saludan? no tengo idea. Saben que estamos grabando. ¿Ven a luz? ¿Ven? A ver. ¿Ven? Tiene algo de gato ese perro. Sí, No, no nos quiso hacer caso. después, es el culpable. Ya. Ladra. Ya lo conocen en muchos países a través de la red, mis alumnos, ya se los enseñé. Entonces, aquí está el culpable. Qué Es muy bonito. inocente y le gusta mucho ladrar cada que pasa alguien o llega alguien. En fin. Muchas gracias, Edgar, y gracias a todos. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan. Nos vemos. Adiós. Adiós.